entrar al consejo de la palabra, la Biblia es una fuente de sabiduría. Me impresionó mucho porque hace poco salió un artículo que está corriendo y ha sido una noticia mundial de un gran líder, no voy a decir la religión o la tendencia teológica, pero un gran líder que mueve masas en el mundo entero, se atrevió a decir que la Biblia ya estaba pasada de moda. Yo no sé si alguien vio esa noticia, pero inclusive se están haciendo estudios para evaluar el hecho de que la Biblia tenga un cambio. Incluso se le están poniendo ciertos nombres. La Biblia 2000 creo que es uno de los nombres que ha ido ganando. Incluso están votando cómo le van a poner a una nueva Biblia. Y qué tremendo es porque están tan equivocados. La escritura misma dice que aunque los cielos pasen, la tierra pase, su palabra permanece para siempre. El Dios de ayer, de hoy y del futuro es exactamente el mismo. Los principios son exactamente el mismo. Así como Dios estableció un movimiento de rotación, de traslación de la tierra, asimismo Dios estableció su palabra. Entonces su palabra no pasa de moda. Los mismos conflictos que se ven bíblicamente en el huerto del Edén son los mismos conflictos que todavía nosotros seguimos enfrentando. En absoluto la Biblia que ha quedado pasada de moda. Entonces existen contextos históricos que aún Dios dijo que todo lo que había quedado escrito en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenía un propósito, que quedara como ejemplo para nosotros. ¿Sí? No necesariamente que nosotros tengamos que hacer lo que los hombres hacían en aquellos días, culturalmente, históricamente, geográficamente, etcétera. Entonces, pero eso no significa que la Biblia quede de moda. Al contrario, la palabra de Dios es como un manual. Es el manual de la vida. Es el único libro que ha permitido que millones de personas sean transformadas para bien en el mundo entero. Lo más fácil, tal vez el argumento más básico de un ateo, es decir que la Biblia fue escrita por hombres. Efectivamente, es escrita por hombres, pero fue escrita por hombres, pero Dios tuvo cuidado de inspirarla y que cada palabra, cada coma, cada punto que la Biblia está plasmada en los 66 libros, está totalmente inspirado por Dios y es una fuente de sabiduría. Dios tiene cuidado, así como Dios tiene cuidado de hacer cuerpos con comportamientos perfectos para mantener el equilibrio, la atención, podamos comer, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema nervioso. O sea, Dios tiene cuidado de todos los detalles. ¿Cómo no tendrá cuidado de su palabra? Amén. Bueno, yo quiero rápidamente hablarles o continuar hablando de este tema que probablemente hoy lo terminemos, que tiene que ver con rompiendo las cadenas que detienen nuestro avance. Cuando nosotros conocemos a Dios, no se trata de una religión. Ese es un concepto sumamente errado de parte de nosotros. Creer que somos parte, ok, ¿y usted qué religión es? Religión evangélica. ¿Y usted qué religión es? Religión tal. Tal vez ha habido un mal concepto a través de la historia. Esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación de amor con Dios. Eso fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Pues nos llamamos evangélicos porque basamos todo lo que creemos en los evangelios. La palabra evangelio quiere decir buena noticia, que fue lo que Jesús vino a decir al mundo, aquí a la tierra. Entonces, por eso nos llamamos evangélicos, pero nosotros promovemos una relación de amor con Dios, no una religión. ¿Por qué? Porque una religión puede afectar muchísimo. Mi religión me lo impide. En la religión donde yo voy no me dejan. En la religión donde yo voy no me permiten esto. Esto no se trata de eso. La relación de amor se trata de que a medida que yo me enamoro de Dios, es inevitable dejar cosas por amor a Él. Pero es algo natural y tiene que ver con el crecimiento.
tiene que ver con el crecimiento. De eso se trata todo esto. Pero hay un problema. Y el problema es que hay cadenas que detienen nuestro avance, porque una persona apasionada por Cristo puede generar una revolución. De hecho, en el Imperio Romano, inspirado por los sacerdotes de la época en que Jesús estuvo en la tierra, ellos trataron de evitar el cristianismo y creyeron que lo iban a evitar matando a su líder, crucificando a Jesús. Ellos pensaron que crucificando a Jesús, ellos podían destruir el cristianismo. Pero no pudieron. Al contrario, mataron al líder supuestamente porque él dio su vida voluntariamente, hizo que esto creciera con mayor fuerza. A medida que fue avanzando esto, trataron de matar a los líderes y todos sabemos la historia en el Coliseo, el cristianismo, los mártires y todo el tema, pero no pudieron, nunca pudieron, porque cuando hay una persona apasionada por Cristo, esto se expande, se transmite a otros. Y eso es lo que está pasando. Cuando nosotros somos transformados por Dios, es imposible no contarlo, ¿verdad? Uno siempre va a contar y va a transmitir lo que está recibiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Las tinieblas, que es el cuerpo enemigo, va a evitar de una u otra manera que nosotros podamos avanzar. Y aquí está el punto. Porque nosotros podemos ser parte de una iglesia o ser cristianos, seguidores de Cristo por muchos años, pero en el camino hay trampas, cadenas que detienen nuestro avance. Y de eso hemos estado hablando ya hace tal vez unos 2 meses. Una de las cadenas, una de las trampas es por no servir con alegría y gratitud al Señor. Dios mismo dijo, por cuanto no me serviste con alegría, por cuanto no me serviste con gozo, entonces servirás a tus enemigos. Entonces las personas, yo prefiero amar a Dios y depender de Dios y no depender de una tarjeta de crédito, no depender de algo que me atrape, de un sistema que me atrape. Yo prefiero servir a Cristo. ¿Cuánto decimos amén? O sea, yo prefiero eso. Entonces puede ser que nosotros quedemos entrampados porque hemos dejado de servir a Cristo. Hablamos también de que las palabras que salen de nuestra boca pueden ser una atadura. Yo estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado. Los que han venido, los que no se han perdido esta saga, esta serie. Entonces, vamos a entender todo lo que hemos estado hablando. Yo estoy haciendo un resumen. Las palabras que salen de nuestra boca, dice la Escritura, que muchos quedan entrampados por los dichos de su boca. Hay muchas cosas que decimos que se vuelven después nuestra atadura y por eso no logramos avanzar. No someternos al consejo de su palabra. Dios nos dice esto y esto. Ok, pero si yo no lo atiendo, puedo quedar entrampado y ya no crezco, ya no me desarrollo. Como por ejemplo vemos a un Pedro y a un Juan evolucionar de una manera tremenda, pero vemos a un Judas. Judas y Pedro, ambos estuvieron en el discipulado, estuvieron en las reuniones de estudios con el mejor maestro de todos. ¿Sí? Pero hubo uno que no entendió nada, a pesar de que escuchó al mejor de todos. Se dan cuenta que no hay excusas, porque él podría haber culpado, no es que el maestro que tuvo fue el mejor, pero no lo entendió y sus ataduras, las ataduras de su corazón, él tenía una atadura muy grande y todos sabemos cuál era el dinero. Esa era la atadura que Judas tenía. De hecho, por eso vendió a Jesús. Y ahí tú logras entender cuál era su conflicto. De hecho, cuando la mujer derramó su frasco de alabastro, quebró el frasco y derramó el perfume, él fue uno de los que dijo, ¿cuánto desperdicio va? Mejor hubiéramos vendido eso. Él pensó comercialmente y humanamente. Con ese dinero hubiéramos ayudado a los pobres, como mucha gente dice, ¿verdad? O sea, a Dios no importa, no importa, para Dios para Dios es lo mejor. Por eso hemos creído que para Él es lo mejor. Y a medida que le damos lo mejor a Él, Él nos da la capacidad también para ayudar a otros. Si eso no está mal.
Eso no está mal, porque el Señor nos dejó en su palabra ayudar al huérfano, a las viudas, a los pobres, pero ¿cómo no vamos a darle lo mejor a Él? A medida que le damos lo mejor a Él, pues Dios nos da para darle a otros. Vivir junto al camino. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que estudiamos que habían trampas junto al camino? Si eso es tener una vida que no indefinida, una vida que no toma decisiones y no avanza, no está ni con el Señor, pero ni en el mundo, sino entre Tongoy y los Vilos, perdón, entre el camino, o sea, metido y no metido. Ahí, no más, no me comprometo más. Junto al camino habían trampas, ese estudio lo hicimos. Amén. Yo solamente estoy haciendo un recordatorio para contextualizar. La falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento mucha gente termina cautiva y no avanza. Lo que estábamos hablando. Personas que no tienen un estudio bíblico y entonces agarran textos fuera de contexto. Y cuando nosotros vemos los textos fuera de contexto terminamos cometiendo errores. Entonces, la falta de conocimiento nos lleva a un cautiverio. La idolatría. Muchos quedaron entrampados, fueron un lazo por la idolatría. Avancemos. Los temores, en especial a los hombres. Ese fue un tema también que estudiamos un día domingo. Avancemos. Convivir con perversos. La palabra perverso es torcido, es distorsionado. Escuchar personas que no tienen una verdad clara, sobre todo basado en la palabra. Cuando nosotros convivimos con personas perversas o personas que no tienen una claridad, entonces inmediatamente nosotros podemos quedar entrampados y no avanzar. Y la semana pasada hablamos de adoptar las costumbres del sistema. ¿Se recuerdan? Espero que cada uno de ustedes se recuerden de cada tema. ¿Ya? Los que apuntan y los que vienen a los cultos debieran de tener y ustedes corroboren que cada uno de esos puntos fue un tema dominical. Entonces, ahora yo quiero entrar al tema de hoy rápidamente. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7 dice: también es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito. ¿Y qué? ¿Y en qué? Léalo por favor. ¿Y en qué? Y el lazo del diablo. Yo no voy a hablar del diablo, pero sí tengo que mencionarte que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay que tener cuidado con esto. Y una de las cosas que debemos de tener cuidado es con nuestro testimonio. Yo sí tengo que decirte algo demasiado importante y que es lo que vamos a estudiar esta mañana rápidamente. Sí es importante el concepto que tengan de nosotros en el trabajo, en la universidad, en el colegio, nuestros vecinos y en Cauquenes. Pero no es fácil, pero sí es importante. Y eso es lo que yo quiero demostrártelo de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es que tú y yo no avancemos, no evolucionemos espiritualmente, no crezcamos, sino que nos volvamos evangélicos de toda la vida, pero sin cambio, sin transformación, teniendo el mismo carácter. Tengo 40 años de ser evangélico, pero mi carácter, en vez de evolucionar positivamente, ha evolucionado negativamente. Entonces es incongruente. Entonces me encontré con una religión y no con Cristo. Entonces una persona que se encuentra con Cristo va a cambiar. O sea, sí va a tener cambios. Sí va a haber cambios. Y se lo voy a demostrar a medida que avancemos en el tema. Sí debe existir una evolución a nivel espiritual. Vemos a un apóstol Pedro que ni siquiera sabía hablar, pero el pegarse a Jesús, el estar con Jesús, amar su palabra, ser lleno del Espíritu, fue una persona que 3 o 4 años más adelante, cuando hablaba, la gente se impactaba
se impresionaba de la conducta que él tenía, positivamente hablando. El apóstol Pablo fue un hombre que promovía la persecución del cristianismo. Él entraba a las iglesias, agarraba del pelo a la gente y la sacaba. El apóstol Pablo golpeaba a otras personas por creer en Cristo. Y que si más adelante se vuelve un predicador del evangelio, y no solamente un predicador del evangelio, sino además se mueve alguien que promueve el evangelio de una manera impresionante hasta el día de hoy. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. La opinión que tengan de nosotros en el trabajo, en la universidad, en la calle, en todos los lugares donde estemos, sí es importante que nosotros seamos cuidadosos. Porque puede ser que aquí en la iglesia todos nosotros nos comportemos, wow, aquí todas hasta ala casi nos salen. Aureola, ahí hay aureola, no, eso las danzarinas. Ok, entonces aureola en la iglesia, pero en la calle. Y yo he escuchado a gente decir, a mí no me importa lo que diga la gente. Sonó como una canción, ¿verdad? Pero a mí no me importa lo que diga la gente, mi relación con Dios. Es verdad, pero es demasiado importante que nuestro testimonio lo cuidemos. No que seamos perfectos. Además, la gente va a hablar igual. Pero dentro de nuestras posibilidades, sí debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, entrémosle al tema. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros dejamos un mal testimonio en la universidad, dejamos un mal testimonio en el trabajo, si tú tienes una empresa y quedas mal, entonces ese es un lazo que el enemigo tiene preparado para entramparte y no crezcas. Ese es el punto. Entonces el enemigo va a poner todos los obstáculos. Como le digo, si tú eres una persona que se va a relacionar con muchos, no a todos les vas a caer bien. Pero dentro de tus posibilidades debemos de tener cuidado con nuestra conducta, con los de afuera. ¿Cómo nos conducimos afuera? Porque el diablo nos tiene preparado, ¿qué? Un lazo, y muchos quedan entrampados. ¿Sabían? Solo voy a explicar esto. Yo les puedo asegurar, si yo tuviera la oportunidad de hacer una estadística aquí en Cauquenes, yo les puedo asegurar que de las 40,000 personas, 45,000 personas que viven aquí en Cauquenes, se impresionarían de la cantidad de personas que en alguna oportunidad fueron a una iglesia. Y hay mucha gente que le gusta ir a la iglesia, pero por vergüenza no van. Porque es una iglesia evangélica, o porque lo vieron, o porque dijeron, o porque... Entonces el enemigo es tan astuto que va a provocar que nosotros tengamos un sentimiento de culpabilidad, y por eso las personas no se congregan. Una vez les voy a contar esto y me dio cosita. Una persona me acompañó a hacer un trámite aquí a la municipalidad cuando hicimos un evento muy grande aquí en la Plaza de Armas. Y empezamos a conversar, y la persona que me acompañaba tenía su mundo, tenía su Egipto, pero como todos, ¿no? Entonces cuando entró conmigo, la persona que nos iba a autorizar lo queda mirando y le dice, no me digas que te volviste evangélico. Enfrente de mí, le dijo al de al lado, el que andaba conmigo. Y le dijo, usó una frase muy fuerte que yo se las voy a mencionar, pero es una frase fea. Y le dijo, ahora sí, el diablo vendiendo cruz. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Bueno, fuerte. Entonces yo tuve la oportunidad y yo le dije, pero eso es lo bueno. Y yo me metí porque lo dejó quietecito, al que andaba conmigo. Entonces vengo yo y le digo, eso es lo bueno. Porque haberse encontrado con Cristo es lo mejor que nos puede ocurrir, porque Él endereza nuestros pasos. Y ahí se quedó calladito, ¿verdad? Porque en Cristo las cosas son nuevas. ¿Quién dijo que ser cristiano es sinónimo, que tenemos que ser personas buenas para ser cristianos? No, si tú te das cuenta, Jesús le echó el ojo a una María Magdalena,
Jesús le echó el ojo a los discípulos, que era lo peor. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Magdalena y sus discípulos, al encontrarse con Cristo, cambiaron. Ya no volvieron a ser igual. Y de eso se trata esto. Entonces, volviendo al tema, estoy seguro, si tú pudieras hacer una estadística en Cauquenes, yo me atrevería a decir, ¿saben por qué se los digo? Porque conozco mucha gente que le gusta la iglesia, pero les da vergüenza salir por una puerta y que lo vean, sobre todo en Cauquenes. Nosotros tenemos iglesias en ciudades mucho más grandes como en Concepción, como en Talca, como en los Andes, en Chillán. Y la gente en las ciudades más grandes como que es más relajada. Pero aquí en Cauquenes como que te vean saliendo. El enemigo usa muy fuerte eso. Entonces más encima te encuentras con alguien que algo pasó y te dice, ¿y tú que vayas a la iglesia? Y tú que eres evangélico y te las da de evangélico. Y un montón de cosas. Entonces yo vengo de parte de Dios a decirte, punto número 1, nunca sientas vergüenza de haberte encontrado con lo más grande de tu vida. Nunca. La Biblia dice, escuchen esto, que el que confiesa a Jesús como Señor, Él lo confesará delante de todas las creaciones como su Hijo. Así dice la Escritura. Cuando tú y yo partamos de este mundo y entremos al reino eterno, van a haber ovaciones. Así, escucha. Y se dirá, este fue mi hijo, que me confesó públicamente, que declaró que yo era el Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar por eso? Entonces, volviendo, avancemos. Miren lo que dice el mismo texto, pero con otra versión. La palabra de Dios para todos. Además, debe de tener el respeto. Estaba hablando de los líderes, de las personas que iban a servir en una iglesia. Dice, además debe tener el respeto de la gente que, ¿qué dice ahí? Regáleme su atención. ¿Qué dice ahí? Debe de tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará ¿qué? Críticas. Y no caerá en las trampas del que el diablo tratará de ponerle. Entonces quiere decir que sí es importante nuestro testimonio. Hacer lo posible. Si yo arriendo, al día con mis arriendos. Si yo asumí un compromiso, tratar dentro de lo posible. O si no, por último, dar la cara. Fíjense que es interesante lo que estamos conversando. ¿Saben por qué? Porque a veces yo creo en la manifestación del Espíritu, creo en los milagros, creo en los prodigios y lo promuevo con todo mi corazón. Pero creo que hay cosas que son muy importantes que nosotros debemos considerar y que sí están en la palabra. Que sí están en la palabra. Miren por favor, miren lo que ocurría con la iglesia primitiva en aquellos días cuando comenzó la iglesia. Después de que Jesús asciende, le entrega esta misión a los discípulos y miren lo que pasaba con los discípulos que después fueron apóstoles. Además Hechos capítulo 2 verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas. ¿Dónde? En en Jerusalén. Sí, noten lo siguiente. Cuando la palabra temor no es miedo. No es miedo. La palabra temor ahí en el original lo que es reverencia. Está diciendo, y la gente respetaba a los discípulos, a los apóstoles, por las señales y milagros que hacían. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacían? Ok, mira, escucha esto. Mira lo que Jesús dijo. Le dice a sus discípulos antes de ascender. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde?
en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces el primer punto que quiero preguntarte, ¿dónde primero se debe de ser testimonio? ¿Dónde? En tu ciudad, en tu lugar, en Cauquenes. No es fácil porque nos conocen, así es. Pero qué lindo es que hayan tenido tal vez un concepto de nosotros en algún momento, pero qué maravilloso es que la gente pueda decir, esa persona se encontró con Cristo y que haya experimentado un cambio. De eso se trata el evangelio. No se trata que nos pongamos corbata y un traje. Yo me lo pongo por respeto a usted, pero esto no me hace más espiritual. Por eso es que nuestra conducta y nuestro comportamiento como hijos de Dios, y perdón lo que voy a decir, ¿se han dado cuenta todo lo que mencionan las noticias? Le están atacando de una manera terrible el evangelio. Y lamentablemente toman ejemplos de personas que han distorsionado el verdadero mensaje. El problema es que nos meten todos en el mismo saco, ¿va? Ese es el problema. Y entonces ponen a todos en el mismo saco sin saber que no podemos señalar que todo es malo, que todo es falso. Volviendo al tema, ¿dónde primero debemos de ser testimonio? En la ciudad donde estamos, en el lugar donde estamos. Es decir, la opinión que tienen de nosotros aquí en Cauquenes sí es importante. Entonces las señales y los prodigios, la gente comenzó a llamarle la atención. Seguramente, sobre todo aquí en mi querido pueblo, yo podría estar tal vez en cualquier otro lugar, pero Dios me mandó de regreso a mi Cauquenes. Lo más probable es que mucha gente cuando pasa por afuera, ¿qué estarán haciendo ahí? ¿Qué será eso? ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan? Y que aquí, oiga, pero una especulación impresionante. Lo único que nosotros nos queda hacer es dar un buen testimonio. Porque tal vez no vamos a tener la oportunidad de explicarle a todo el mundo que esto es un milagro de Dios. ¿Sí? Lo único que nos resta a nosotros es dar un buen testimonio. Miren por favor, algunos consejos sencillos y prácticos. Proverbios capítulo 20 verso 3 dice, el que evita contiendas con el que te gritó de todo en el semáforo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El que evita contienda es digno de respeto. Pero el problema es que nosotros somos choros. Es el problema. Ahí es donde nosotros debemos de aprender. Sobre todo. Les voy a contar, mejor no. El punto es que el que evita la contienda es digno de respeto, pero el insensato se meterá de lleno en ella. No, conmigo no. Y ¿saben lo que decían? Mira el rema que sacaba mucho, manso pero no menso. Como justificando así, no, o sea, dale. Mira, hay situaciones, el viernes oramos por todos los que no vinieron el viernes por si acaso. Entonces no. Entonces, el viernes hablamos acerca de la lengua. Hablamos nosotros de que el considerar a Dios antes de responder es inevitable. Van a haber situaciones, pero el que evita la contienda dentro de lo posible es digno de ¿qué? Es digno de respeto. Cuando alguien evita la contienda, es digno de respeto. Entonces vale la pena evitarla. Mire que no sé qué, mire, perdón. Tratar de evitar la contienda es sabiduría. No meterse en ella. Es insensato el que se mete en ella. Porque a veces uno se desespera por tratar de explicar algo, pero no, ahí es donde Dios nos tiene que
Él nos va a ayudar. Amén. Ok. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Ese muchacho, esa vecina, ese joven es conocido por su conducta. Sus hechos serán conocidos por su conducta, que fue limpia y recta. Una persona intachable deja marcas. Una persona, por eso que estamos hablando de nuestra conducta. Avancemos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 dice que también los que los que no creen en la palabra sean ganados. ¿Con qué? A veces calladito y solo el ejemplo predica mucho más que el que yo recite la Biblia. Entonces, yo quise poner puntito, puntito para que no hubiera discordia, pero ahí le está hablando a las mujeres por si acaso, ¿sí? Sí, pero yo quise poner puntito, puntito para que nadie se sintiera mal, sino que afectara. Usted puede leer el texto, ¿verdad? Yo no sé por qué enfatizó ahí, bueno, ese es otro tema, pero dice que también los que no crean en la palabra, es decir, la gente que no cree en el evangelio, no te desgastes recitándole textos bíblicos. Tu mamá, tu familia, la gente que no es cristiana, no se conquista solo con palabras, se conquista con conducta. Así te vas a ganar a las personas, siendo sabio, siendo diligente, siendo atento. Esa es la manera. ¿Cómo van a creer en nosotros si nuestra conducta no va acorde con todo lo que sabemos? Entonces mira lo que dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Por qué muchas veces nosotros nos gusta que hablemos del poder, de los beneficios y todo? Pero hablemos de esto, es importante, porque muchos pueden quedar entrampados por causa de que el enemigo se va a aprovechar de nuestra mala conducta, lamentablemente. Entonces, que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por conducta. Los que tienen familiares, hermanos que tienen familiares aquí, que no conocen al Señor y que no quieren nada con el evangelio. No, los evangélicos me caen mal, no me gustan. No me hablen. No le hables mucho. Gánatelos con tu conducta, con nuestra conducta. Nuestra conducta habla mucho más que muchas palabras. Amén. Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Dice el apóstol Santiago, que lo demuestre con todos los cursos teológicos que tiene, que lo demuestre con todo lo que ha aprendido en la vida, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿será importante que nosotros seamos cuidadosos cuando jugamos un partido de fútbol? No solo digan amén, no así yo. ¿Será que nosotros sí debemos de ser sabios con nuestra manera de ser? Es tremendo. Es impresionante.
Ya les voy a contar lo que pasó. Lo dejé- Lo que pasa es que no me deja, no me deja. Entonces, lo que pasa es que hay un líder, un director de alabanza, un cantautor, muy conocido en América Latina. Y este cantautor es de otro país, por si acaso, para que no estén pensando en ninguno de los que están acá. Iba manejando y parece que no iba bien, parece que algo iba apurado, no sé qué pasó. Y se le cruzó un vehículo y se enojó tanto, 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 tanto este hombre, que se bajó con una rabia para maltratar y afectar a, las, a la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se va a enfrentar, inmediatamente sale la persona y le dice, pastor, por favor, ¿por qué está enojado? A veces tú no sabes. Igual que hay varios carabineros que son cristianos. Y a mí sí me han contado el testimonio varios carabineros cristianos, que se me fue uno, que ha parado hermanos de la iglesia para saludarlos. Y se han puesto, miren, y después le dicen, no hermanos, si solo era para saludarlo. Porque a veces se nos olvida que fuera de este lugar tenemos una vida donde debemos de ser un testimonio. Cuesta porque cuesta. Pero yo les voy a demostrar bíblicamente cuál es la fórmula para mostrar. Y más encima, aquí entre ustedes hay gente bien conocida aquí en Cauquenes. De verdad. Hay gente, yo conozco por aquí líderes de sindicatos, por aquí hermanas danzarinas, por ejemplo. Otro conozco, es que aquí hay gente conocida. Aquí hay personas que conocen a un montón de ustedes. Entonces me dice, fulano, una vez que fui con el alcalde, me reuní con el alcalde para contarle el proyecto que teníamos y para invitarlo a ciertas actividades. Él me dijo, claro, si en tu iglesia, ¿verdad? Va fulano, mengano, el tipo los tiene controlados a todos ustedes. ¿En serio? ¿En serio? No, de verdad. No estoy delante del Señor. Hay gente que tiene bien controlado. Yo ya me controlo porque llego a un lugar y todo y la gente le dice a uno, ¿en qué le puedo servir, pastor? Y uno, miren, ser sabios. Como le digo, siempre van a haber personas que van a hablar mal. Eso en todos lados. Porque había gente, los fariseos, esos tipos feos, le dijeron a la gente que Jesús sanaba, le decían, mira el que te sanó, es hijo de pecado. Le sacaban las generaciones. Porque como su mamita había quedado embarazada, producto del Espíritu Santo, los que no entendían lo señalaban. O sea, siempre van a haber personas que van a hablar mal, pero dentro de nuestras posibilidades siempre demos un buen ejemplo, un buen testimonio. Ser cuidadoso. El que evita la contienda es digno de respeto. ¿Sí? ¿Quién es sabio entre nosotros? Que lo muestre con su conducta. Que la gente de afuera que no es de la iglesia, ¿sí? Sepan que nosotros tenemos una buena conducta. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero hay personas que uno estuvo en el colegio y nunca se dio cuenta que eran evangélicas. ¿Les pasó a usted o no? Tremendo eso. Hay personas que uno fue compañero en la universidad o en el colegio y tú te das cuenta al final cuando uno ya está terminando que fueron cristianos.
Y tú nunca te diste cuenta. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, porque da vergüenza. Y yo voto eso en el nombre de Jesús. Uno se debe de sentir feliz de decir que es un hijo de Dios. Bueno, estoy casi terminando. El rostro y la conducta evidencian si tuvimos un encuentro. Esto lo hubiera puesto yo con mayúscula y resaltado de este volado. ¿Qué dice ahí? Real. Los hermanos extranjeros, los que me ven en el extranjero dirán, ¿qué estará diciendo el hermano? Ok, pero dice, el rostro y la conducta evidencian si tuvimos un encuentro real. Una persona que tiene un encuentro con Dios, se le nota. Se le va a notar. Se le nota. Y se le nota en el rostro, fíjate. Se le nota. Miren por favor, Éxodo capítulo 34, verso 29. Al descender del monte, ¿quién? Moisés. No sabía, no se dio cuenta, no se vio al espejo. No sabía que la piel de su rostro que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué resplandecía? ¿Por qué notaban? ¿Qué tenía de diferente? Y te voy a demostrar que si se le notaba, la gente lo vio. Mira lo que dice. Al ver a Aarón y todos los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, se dio cuenta. He aquí, la piel de su rostro resplandecía y tuvieron gran reverencia, gran respeto. Reconocieron que había algo distinto en él. Se le nota. Entonces aquí quiero hacerte una pregunta. ¿En qué en qué se evidencia que realmente uno tuvo un encuentro real? Porque yo puedo ir a la iglesia, llenarme de conocimiento, pero no tener encuentros reales con Dios. O sea, cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, se le nota. Las personas lo van a decir, ¿qué tiene esta persona? Esa persona tiene algo distinto. La gente lo dice así, tienes como un brillo diferente, tú eres diferente. En primer lugar, no te escuchan decir disparate, no te ven que no te metes en chismes. Espero, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre, yo lo estoy declarando, Padre, en nombre de Jesús. Entonces, si no nos ven diciendo disparates, mentiras, cosas raras, tremendo. Se le va a notar en el rostro a una persona. Te das cuenta que no necesitas andar diciendo yo soy evangélico. Arrepiéntanse. Si no se van a ir al infierno. No, tú no tienes que andar diciendo eso. Tu conducta, mi conducta, la conducta en la universidad, la conducta en el trabajo, la conducta, nuestra conducta va a mostrar a Cristo. Y termino con este texto maravilloso, que es un texto que a mí me bendice mucho. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 6. Dice, al oír los filisteos el ruido de la iglesia de Cristo, casa sobre la roca, decían, ¿qué significa ese ruido? Este gran clamor en el campamento de estos cristianos. Entonces los filisteos comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Quiero decirte esto, aún los enemigos notan cuando Dios está en un lugar. Cuando nosotros llegamos a Cauquenes y comenzamos a levantar esta obra, mucha gente deseó cosas feas
incluyendo personas cristianas. Se oían frases como esta: todo lo nuevo parte bien, escoba nueva barre bien, pero después, y deseando cosas feas. Pero ¿sabes algo? Te quiero decir esto: tarde o temprano las personas comprenderán que la presencia de Dios está en un lugar. La gente de Cauquenes va a decir: por nuestra conducta, por los frutos, por la alabanza, por la adoración. Yo te puedo asegurar que tus colegas que te han hecho la guerra por ser cristiano, un día tú los vas a ver aquí. Acuérdate lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que alardea, pelea y por mucho tiempo por las carencias de su alma. Pero tarde o temprano las personas logran ver que en ese campamento ha llegado el arca del pacto. Es decir, la presencia de Dios está ahí. Y miren, los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros que le hemos deseado tanto mal. Ay de nosotros que hemos tenido tanta mala onda con esta iglesia, porque nada de esto ha sucedido antes. Eso dirán. Por eso nuestro trabajo, hacer las cosas bien. Aquí hay varios profesores. Tenemos una gran oportunidad de mostrar a Cristo con nuestros actos, sin necesidad de hablar. Que nuestros alumnos, nuestra gente, la gente que nos rodea, se den cuenta de que somos hijos de Dios, no tanto por lo que hablamos, sino por lo que somos. Esa es la clave. Pero una persona que tiene encuentros reales con Dios, se le va a notar. Se le va a notar. Se le va a notar. Pero qué triste es una persona. O sea, Dios está haciendo una obra. No es que se sienta mal, Dios está haciendo una obra. Pero es triste que una persona esté full yendo a una iglesia y de repente lo vean en actos, lo vean en cosas incongruentes. La gente se confunde y la gente llega y saca esta conclusión: viste que de nada sirve ir a una iglesia, viste que de nada sirve ser evangélico. Mira esta persona cómo es. Por eso hagamos lo posible por dar un buen testimonio. Ahora, ¿te recuerdas de un detalle? Moisés se dio cuenta que su rostro brillaba, ¿o no? No. Vuelvo a preguntar: ¿se dio cuenta Moisés de que brillaba su rostro? No, si ahí lo dice, él no se dio cuenta. No se dio cuenta que su rostro brillaba. Entonces déjame explicarte esto. Cuando tú tienes encuentros reales con Dios, se te va a notar. Ni tú te vas a dar cuenta. Se te va a notar. Hay un equipo que se está reuniendo. Y de hecho hoy queremos dar una oportunidad. Por eso estoy avanzando rápido. Porque hay un plan de evangelismo. Se está estructurando un equipo de evangelismo en la iglesia. Pero yo sí quiero decir esto: de nada nos sirve hacer evangelismo sin primero haber subido al monte a encontrarnos con la presencia de Dios. ¿Se entiende, verdad? ¿Sabes por qué? Porque alguien que tiene encuentros reales con Dios, se le nota. No solo sino su rostro, su vida. Esa es
esa es nuestra mejor forma de evangelizar. Miren las hermanas como me dejaron una trampa aquí, Padre. Perdónala, Señor, perdona. Entonces, terminemos. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude? Pero más que eso, miren, es sencillo. Vamos a hacer lo posible por evitar conflictos. El que evita conflictos es digno de respeto. Hay alguien sabio, no lo demuestre, no lo diga tanto. Actúe. Cumplamos. Si tu horario de entrada en tu trabajo es a las 8, 5 para las 8, 10 para las 8. Ni un amén. Ay, ya me había asustado. ¿Sí? 5. De verdad, que las personas en el trabajo sepan, uy, esa persona es distinta. Imagínate tú, un lunes llegas con tu rostro radiante. ¿Por qué llegaste con tu rostro radiante? Porque tuviste un encuentro con Dios. Entonces, ¿cuál es? Es el mejor cosmético que una mujer puede usar. O el corazón alegre hermosea el rostro. Así dice la Biblia. Y no dice la Biblia que nuestro Dios cambia nuestra tristeza en alegría. Entonces uno muchas veces viene triste, afectado, pero llega a la casa del Señor y su presencia nos inunda. Y veníamos con nuestro rostro, nuestra carita afectado, pero su palabra nos alegró tanto que andamos con una sonrisa radiantes. Y el día lunes así con un rostro, ni lo notas, no lo vas a notar. ¿Sabes por qué? Porque no es falso. Ese es otro tema. Moisés no falseó su rostro, porque él no se dio cuenta. Una persona que tiene encuentros con Dios, termino, se le nota. Lo único que hay que hacer entonces cuando nos sentimos mal es meternos con Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos introduzca su presencia? Porque su presencia hermosea nuestro rostro. ¿Qué les parece si terminamos pidiéndole al Señor? Póngase de pie y le vamos a decir: Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos orienta, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos capacita. Y esto no solo se trata de milagros, prodigios y señales. Nuestra forma de evangelismo más efectiva es con nuestra conducta. Dígale: Señor, yo quiero tener encuentros contigo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Dígaselo ahí: gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor antes de terminar: atráeme a ti? No me dejes ir. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más. Lo rindo todo una vez más. A cambio de tu amistad. Tu amistad. Yo te anhelo a ti. Yo te anhelo a ti.
Jesús, solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor, me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, guíame, Señor, de regreso a ti, de regreso a ti. Vamos a decírselo: te anhelo a ti. Nadie que tiene un encuentro real con Jesús puede quedar igual. Señor, necesito, tú eres mi fortaleza. Te anhelo a ti. Señor, dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Una vez más te anhelo a ti. Te anhelo a ti. Eres lo que necesito. Señor, te necesito. Sí, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca. Esa es la clave. Si estás triste, solo necesitas su presencia. Si estás pasando por un momento difícil, solo necesitas su presencia. Su presencia aún marcará nuestra identidad. Nuestra identidad está representada en nuestro rostro. Nuestro rostro va a ser transformado cuando nos encontramos con el Señor. El mundo entero sabrá que Él es real por nuestra conducta. Bendigo tu vida para que seas testimonio en tu trabajo. Bendigo tu vida para que Dios te dé sabiduría, para que seas el mejor. Pero cuando te pregunten por qué eres así, tú contestarás y dirás: porque conozco lo más grande, a Jesucristo. Él es el que me da sabiduría. Bendigo a todos los que tienen posición de jefatura, todos los que tienen sus proyectos, empresas, sean bendecidos, para que a través de tu vida muchos sean impactados en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios esté sobre ti en el nombre de Jesús. Terminamos cantando, diciéndolo: te anhelo a ti. Esa es la mejor medicina. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Oh, sí, te anhelo, te anhelo. Necesito, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca está. Wow. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Wow, tu presencia está aquí. Tu presencia hermosea el rostro de cada uno. Toda tristeza se aparta cuando su presencia está con nosotros. Toda ansiedad, si venías cansado, cargado, angustiado, el Señor llena tu corazón.
Él llena tu corazón. Su presencia es la mejor medicina. Su presencia es la mejor medicina. ¿Hay alguien sabio entre nosotros que lo muestre con su conducta? Y que los que no son de la iglesia sepan que Jesucristo es real. ¿Alguien dice amén? Sin perder este tiempo hermoso, quiero pedirles que tomen su lugar. Y si me regalan, por favor, pantalla. Solo quiero